Dishonor se sitúa en un universo oscuro, asolado por la pobreza y la enfermedad. El Imperio de las Islas hace de escenario para los acontecimientos que se dan en ambos juegos. Las historias de Dishonor y su segunda entrega se desarrollan en Karnaca y Dunwall, dos regiones distintas pero asoladas por la misma corrupción, maldad, fanatismo y desesperación. Años separan la historia de ambos juegos, y sin embargo restaurar el orden no logra poner fin a esa oscuridad que se extiende por las islas, como si una mano invisible guiase la historia del mundo para mantenerlo siempre en la cuerda floja. Esa es precisamente la sensación que transmite el universo de Dishonor, con su clase alta y sus barrios bajos, con zonas elegantes y miseria en cada esquina. El mundo en el que se localiza esta ficción es un mundo de contrastes, de luz y oscuridad, de justicia y traición, de avaricia y amor. Precisamente el propio Dishonor plantea esa dualidad en su jugabilidad. Está en manos del jugador llevar a cabo su misión de forma pacífica o sangrienta, mostrar piedad o vengarse. Y estas decisiones configurarán, en cierta medida, nuestro entorno y nuestro futuro. Porque el corvo que perdona no es el mismo corvo que asesina, y no será percibido de la misma manera ni dejará el mismo legado tras de sí. Sin embargo, más allá de nuestras decisiones personales, más allá del camino que escojamos para cumplir nuestro cometido, más allá de Corvo o de Emily, de Delilah, de Daud, hay, efectivamente, una mano invisible, una voz, unos ojos oscuros que nos vigilan, y si bien no nos guían, sí siguen nuestros pasos y rastrean nuestras acciones con mucho interés. El forastero es ese personaje misterioso, esa entidad sobrenatural que añade la magia en el juego, a nivel de mecánicas y narrativo. Él es la representación de algo más grande y más oscuro, el vacío en el que habita. El forastero es uno de los personajes más carismáticos y al mismo tiempo más desconocidos del universo de Dishonor. Representado como un hombre joven de pelo corto y ojos totalmente oscuros, su voluntad y sus deseos no son completamente desconocidos. Corvo, viejo amigo, debo decirlo, perdiste a otra emperatriz. De moral ambigua e intenciones no expresas, el forastero es la fuente de los poderes de muy diversos personajes dentro del juego. El forastero se presenta por primera vez ante nosotros en una ensoñación de Corvo. Es en ese momento cuando otorga al protagonista de Dishonor sus poderes, dándole así el arma definitiva para que consiga rescatar a la futura emperatriz, Emily, y limpiar de paso su honor. Ven a buscarme. Sin embargo, la influencia del forastero en Corvo y sus acciones y decisiones no va más allá. Y es que este personaje es descrito como una entidad sobrenatural, curiosa pero neutra. Ni buena ni mala, aunque con motivos que deben ser explorados para comprender sus acciones. El forastero influye, como el propio Daud indica, en el transcurso de las acciones, buenas y malas de Dishonor. Él es quien da poder a aquellos que hacen daño, pero ese mismo poder podría haberse usado para el bien. Y es que el forastero no pretende influir en las acciones y decisiones de aquellos a los que dota de su poder. Vigila sus movimientos, comenta quizás sus pasos, pero no utiliza a sus elegidos como marionetas para desencadenar el caos o llevar a cabo terribles acciones. Parece más bien que interactúa con un selecto grupo de personas, buscando quizás la luz que falta en el vacío, la luz que sus ojos no pueden ver. ¿Y lo dejaste marchar? Tú me fascinas. Porque a pesar de los reproches y de las conclusiones de Daud, a pesar de que ciertamente el forastero es en gran parte responsable de muchos de los terribles males que asolan las islas, por los esporádicos comentarios de este misterioso personaje, parece que busca un cambio, una persona que utilice el poder para construir en lugar de para destruir. En efecto, en una conclusión apresurada, se puede juzgar al forastero como un dios malvado y perverso,
que otorga terribles poderes sin ningún tipo de responsabilidad, sabiendo o esperando que se cause así un gran daño. No obstante, cuando analizamos la respuesta de este personaje ante las distintas decisiones, las compasivas y las vengativas, podemos apreciar los matices que perfilan los motivos y sentimientos del forastero. Lo más importante a destacar de la actitud de este personaje es su tedio absoluto. Habla de milenios, habla de lugares que existieron hace miles de años y del paso del tiempo como si de una horrible celda de aburrimiento se tratase. Aunque de aspecto joven, el forastero es terriblemente antiguo y está terriblemente aburrido. Es fácil pensar en este punto en otras deidades aburridas que siembran el caos, no tanto por maldad sino por pura curiosidad, por escapar del tedio y por poder observar algo nuevo. De hecho, los propios creadores del juego señalan que una de las principales características de este personaje es su curiosidad insaciable sobre las acciones de las personas cuando se les otorga poder sobre otros. Sin embargo, para comprender al forastero, es fundamental rastrear de dónde nace dicha curiosidad. Aunque de seguro encuentra entretenimiento en observar el devenir de los acontecimientos, el forastero se muestra decepcionado cuando se escoge el camino del caos alto, la venganza y el asesinato, y totalmente confuso y hasta esperanzado, diría, cuando se opta por perdonar y causar el menor daño posible. Así es que esta curiosidad parece tener un trasfondo, un motivo. El hecho de que el forastero reaccione de manera humana cuando no se abusa del poder y de forma frívola cuando sí se hace, invita a la reflexión de que quizás una motivación subyacente en las acciones del forastero sea la de encontrar, finalmente, a un sujeto que utilice un gran poder para el bien. Quizás el forastero no busque más que esperanza, en mitad del vacío y de la oscuridad, un rayo de luz que muestre que hay más que odio, egoísmo e ira. Quizás el forastero busca algo mejor que lo que le hicieron a él, que en lo que él se ha convertido. Busca a alguien que le muestre esa humanidad que le fue negada en vida y en la nada. Porque, en sus propias palabras, incluso aplicable a sí mismo, es extraño cómo siempre queda un poco de inocencia que perder. Es curioso cómo siempre queda un poco más de inocencia que perder. El resquicio de humanidad al que se agarra el forastero desesperadamente y que brilla en forma de confusión y esperanza cada vez que en lugar de la muerte se elige el perdón. Por supuesto, esta parte de inocencia, de esperanza, de humanidad, queda oculta tras la fría piedra en que se ha convertido el alguna vez humano corazón del forastero. Amargo, desencantado, sarcástico, frío y en ocasiones cruel, el forastero acusa el paso del tiempo en el vacío del que forma parte, y es muy fácil culparlo por sus irresponsabilidades. Pero, como sucede en toda buena narración, el personaje del forastero es profundo y tiene en sus raíces el motivo de sus acciones y emociones. No será hasta Dishonored 2 cuando se nos revele el origen del forastero, su origen humano y el sacrificio que lo ató al frío, eterno y solitario vacío. Obligado a existir en él, sin tener un cuerpo físico, el forastero ha habitado este entorno misterioso y oscuro durante 4000 años. La historia, las vidas y las decisiones de cada hombre han pasado ante sus ojos, y 8 han sido las personas a las que ha decidido dotar de poder a lo largo de sus años, con la intención de otorgarles una herramienta con la que pudiesen cambiar las cosas. Cambiar las cosas a peor, según muchos. Para el forastero simplemente una posibilidad que tristemente sucede con demasiada frecuencia. Las personas que se sabe que portaron la marca del forastero han dejado como herencia la plaga, la muerte de una emperatriz y la lucha por un trono. Sin embargo, de manera voluntaria o no, por cada consecuencia negativa derivada del uso de los poderes del forastero, otro elegido es marcado y logra, en cierta medida, restaurar el orden. El hecho de que se haga tanto bien como mal se hace con el uso y abuso de la marca del forastero muestra cómo, más que sembrar el caos, este personaje busca algo, quizás un equilibrio, quizás la comprobación de que el mundo está podrido y los seres humanos son crueles y mezquinos, quizás mantener viva esa llama de esperanza que ansía encontrar a quien rompa la piedra de su corazón, mostrando piedad, clemencia y amor. De cualquier modo, resulta imposible catalogar al forastero como bueno. No es una deidad bondadosa, no es misericordioso, no interviene y no socorre incluso a aquellos a los que ha observado y ha ayudado en el pasado.
porque el forastero es, como su propio nombre indica, totalmente ajeno. No pertenece más que al vacío. No pertenece a ese mundo con el que contacta y en el que puede participar a través de sus elegidos. Y los múltiples intentos por acercarse a esa realidad en la que él es un extranjero no hacen más que evidenciar su soledad, su aislamiento y la terrible tortura que ha de padecer, condenado a un vacío que también le es ajeno, al que fue forzado a unirse. Sin embargo, tampoco sería correcto etiquetar al forastero como malvado. El forastero sufre y es antiguo. Es ajeno a emociones que hace miles de años que no siente. Es irresponsable y está resentido. Pero cuando llegamos hasta él, no deja de ser un chico muy asustado, al que le robaron la vida, el nombre y el futuro, para obligarlo a asumir un poder que no deseaba. El forastero, condenado, no pudo elegir, pero sí pueden elegir aquellos que portan su marca. Y al final, a lo largo de ambos juegos, es la voz del forastero la que narra nuestro epílogo, la que cuenta el futuro de nuestros personajes y sigue, como sigue un amigo, los pasos de aquellos pocos con los que ha tenido contacto. Es curioso que sea la voz de este personaje la que narra el final de ambos juegos, indicando cómo, en la sombra, el forastero acompaña a aquellos que ha elegido para algo más grande. Cómo, a su manera, les observa durante toda la vida, esperando que alguien, alguno de ellos, logre lo imposible. In the month of darkness, seasons destroy, a ritual killing bound their spirit to the void. Eyes drained of color, the beggar no more, to become what the believers waited for. They set him outside, beyond the spheres, quiet as the night, long like the years. He opened his eyes, as black as a dream, trying to speak his only words, a scream. In the month of darkness, and lo, his name destroyed, and lo, he still whispers in silence, and lo,